Hola Red, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras la Pantalla. En esta ocasión les traemos una conversación en torno a un largometraje que un poco nos habla sobre un contexto entre político, social, de una zona que se vio golpeada por la incertidumbre en cierto momento y una crisis social impactante. Esto ocurrió en Iquique en 2021, pero esta representación y esta búsqueda también del documental que les vamos a presentar a continuación y que vamos a conversar un poquito, habla de todas esas identidades, todas esas personas que estaban en esa zona en aquel momento y cómo un poco se van relacionando y exponiendo y también enfrentando a las distintas situaciones. Para hablar de esto tenemos a Sebastián González Méndez, ingeniero comercial, productor y director, quien ha construido una carrera diversa también en distintas áreas. Ha trabajado en videoclips como de Denny Rosenthal, de La Moral Distraída, actualmente dedicándose un poco más a la dirección, ¿cierto? Y a la producción, ahí como entramos mundos. Doble militancia. Eso es. Y hoy, para presentarnos su proyecto más actual, venimos con el largometraje documental Si vas para Chile, estrenado este año, el cual es una obra coral que junto a Amílcar Infante, codirector, se adentra un poco en la crudeza del altiplano y de esta situación y de este conflicto social, político y migrante también. Bien, Sebastián, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, feliz ahí de compartir con ustedes, con todo el público, lo que pueda ayudar, lo que pueda motivar también en estos tiempos. Muchas gracias por el apañe. Para partir un poco hablando del contexto de la película, queríamos saber, porque bueno, es una película que implica un sacrificio también, supongo, de estar en la zona, de enfrentarse al lugar, de estar viviendo, también al ser documental. ¿Cómo fue ese proceso creativo y de dónde nace la motivación por ahondar en esta historia y narrar también, bueno, de tantos puntos de vista? Sí, bueno, con Amílcar nosotros tenemos una productora, estamos en contexto de pandemia también, creo que es importante eso, que fue un momento bien duro para el sector, haciendo un poquito un recuento. Claro, yo estudié ingeniería comercial, trabajé un par de años ahí en eso, y luego empecé a trabajar en una productora que se llama Tercer Mundo, que en ese contexto ahí estuve participando en videoclips y una serie de documentales, desde producción ejecutiva, asistencia de producción, cosas así, que saludos también por si alguien ve de los colegas y amigos. Y bueno, luego viene el estallido social, la pandemia, y ahí me encuentro con mi amigo, gran amigo y socio también, Amílcar, y estamos un poco ahí como todos, mucho como viendo qué pasa, un poco con la vida también, ¿cierto? Y ocurre la marcha antimigrantes, eso es como más o menos finales del 2021, donde aparecen estas fotos de esta turba de gente como ultrapatriotas con banderas, quemando. Hay una foto de un chico quemando un coche de un bebé, que era muy fuerte, muy simbólico también. Y bueno, Amílcar, él vivió en Venezuela como 10 años, más o menos su mamá es venezolana, esto lo tocó a él como bien profundamente. Nosotros vivimos acá en Santiago y como esa desconexión también, como, wow, ¿qué está pasando? ¿Cachai? En el norte, como que no había todavía no llegaba acá, digamos, como tan fuerte la crisis. Y decidimos ir a explorar un poco. Fue como muy impulsivo de alguna manera, intuitivo también. Fuimos a buscar la película, fue muy exploratorio en un comienzo y como investigativo de alguna forma. Y ahí fue como empezar a entender también toda esta... Nosotros tenemos nuestro punto de vista, obviamente, y nuestra posición respecto a esto, pero creo que también eso ayudó a abrirse a lo que estaba pasando allá, porque también es una realidad compleja, que no es como blanco y negro, tiene como muchos ángulos, digamos, y eso también ayudó, ¿no? Como estar allá y empezar a absorber. Estando allá, de hecho, pasó que mataron un camionero en una riña chileno y se generó un paro nacional y como una respuesta muy fuerte ahí del gremio camionero y estaban en las calles quemando cosas y qué sé yo. Entonces también
fue interesante y suerte también poder haber estado ahí como a capturar ese momento. Y esto de alguna forma después en el proceso de montaje, que es un proceso que duró más de 2 años, que fue como complejo igual, eh, variando entre los estilos y entre las posibilidades que daba el material, digamos, empezamos a encontrar estas cosas en común. Fuimos 2 veces al norte y luego, claro, fue ya un proceso de buscar financiamiento, posicionar el proyecto, ir a lugares de industria, de work in progress, etc. Terminamos la película, la logramos estrenar 3 años después de que fuimos, que fue, claro, para mí, desde el lado de la ingeniería y tal, me parecía una enormidad de tiempo, ¿cachai? Si hubiera sabido que no íbamos a grabar tanto eso, lo habría pensado yo creo 2 veces, pero después te das cuenta que es la realidad de la industria también. En los festivales que hemos estado, las películas tardan 7, 9, 12 años, no es raro, ¿cachai? Fue una producción bastante como veloz en ese sentido, también yo creo por la urgencia, que es un tema muy delicado, como que estamos de hecho hoy día mismo viviendo parte de eso, así que también quisimos apostar por eso, por hacerla, más allá de los fondos y todo. Después nos ganamos los fondos, es parte de otra historia y que si quieren podemos conversar. Tu relación también con el documental, ¿desde dónde nace? ¿De dónde surge? ¿Tú ya habías hecho documental antes o fue una primera aproximación? ¿Cómo ha sido tu camino también con el cine, como para poder llegar a Sí, esta jugada también? sí, mi pasatiempo con mi papá era ir al cine. De chico íbamos ahí siempre, todas las semanas, varias veces, era como nuestro espacio. Digamos que ahí creo que a través de los años fui como acumulando un poco también de ese tipo de cine, que de todo también, comercial y todo. Igual antes llegaban propuestas más, creo, interesantes quizás, hoy día está como un poco en crisis parece, igual salen cositas, pero de ahí viene, de ahí de la ficción. Mi sueño era hacer cine y como que es un sueño en verdad, yo estoy a punto de estudiar cine incluso, pero nada, no tenía como referentes familiares, alguien cercano, no lo vi como muy posible, me asusté y estudié otra cosa y trabajé y tal, como tratando de asegurarme un poco, la verdad. Pero siempre estuve haciendo talleres, primero más desde la apreciación, como de ver ciclos, qué sé yo. Luego ya más prácticos. Fui harto a Balmaceda Arte Joven, que les mando un saludo si es que llegan a verlo, que hermosa experiencia. También hice muchos amigos ahí, y haciendo cortos, haciendo cosas, siempre como en ese contexto. Y ya, bueno, después hice un diplomado de producción ejecutiva, cuando ya estaba trabajando de ingeniero y todo, y ahí así empecé como a meterme ya más profesionalmente. Y luego empezar también a meterme más creativamente, hice un cortometraje en este Filma Bio Bio que se llama, que hace el Festival de Leu, que está tremendo, es una convocatoria que hacen durante el festival, uno postula era así, no sé si seguirá así, pero una sinopsis, seleccionan proyectos y tú vas y tienes que hacer un corto durante lo que dura el festival, ¿no? Y tienes acceso ahí a los actores, creo que ahora también prestan equipos y todo. Ese corto después lo estrenamos en Leu, justamente, nos ganamos premio postproducción, porque obviamente no se termina el corto ahí, y hay otro, un 48 horas, que se llama también, un formato así internacional, como medio challenger así, que también ahí hizo un corto y lo ganamos también en el 2024, o 23 creo, 23 o 24. ¿Cuál corto? Se llama No lo mires. Era de género, era de terror con unos niños, también fue toda eso fue mucha presión, porque grabarlo en un día, editarlo, todo, y sabes que quedó bastante bien, a mí me gusta todo el resultado. Pero fue como eso, ¿no? Este proyecto, Si vas para Chile, fue la primera como obra de un largo, el primer largo que hicimos. Y yo creo que también sirvió ese bagaje que traíamos tanto Amílcar como yo. Amílcar estudió cine y como también desde la ficción y de otros referentes, como que no quisimos seguir, quisimos también hacer una propuesta, la pensábamos siempre como en pantalla de cine, como una experiencia de verla en sala, de escucharla con un sonido como más envolvente, de generar una cosa como más... creo que también eso le da una identidad distinta a la peli. Buenísimo, porque igual dialoga
con este espacio un poco más configurado, que es como la sala de cine, con algo tan humano, que es la historia de lo que está pasando en la frontera, de cómo los conflictos o de las posiciones políticas un poco que se entrelazan y que generan crisis al final. Y que también en ese sentido se ve un poco reflejado también tu camino, creo yo, de esa experimentación y de esa búsqueda de ir a buscar la historia, ¿no? Como habláis del 48 horas, de Bio Bio Cine, todo es como muy ajetreado de ir a buscar esa posibilidad de crear en ese momento, en ese espacio. Y creo que resuena también con la película, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue también ahí el ya tomar la decisión? Porque ustedes viajaron. Viajaron al norte y estuvieron, ¿cuánto tiempo más o menos por allá? Sí. Sí, no, totalmente. No lo había pensado, pero yo creo que sí, que fue gran escuela porque fue todo muy improvisado, la verdad. Fue pero en el buen sentido de la palabra, como tratando también de encontrar los lugares, de sentir como... Y ahí uno empieza mientras... Claro, el proceso al revés también, ¿no? Porque los otros dos cortos que había hecho habían sido como, si bien con muchas restricciones de tiempo y todo, muy planificados. Como a nivel de plano y de pensar como en el ritmo y un monto también. Entonces, pienso cuando empiezo a hacer un corto, un trabajo, lo pienso en montaje, lo pienso con la música que va, más o menos los cortes, más o menos los ángulos de cámara y todo. Y esto fue como ir pensando, o sea, como entregarse un poco a grabar lo que más podíamos. Y mientras iba pasando eso, como que uno empezaba a tener como ciertas ideas, como, oye, mira, esto está como que quizás esto podría pegar con esto otro, quizás. Y en las temáticas también, que ahí el guión finalmente se construye en el montaje, de poder encontrar cuál es la mejor forma de hilvanar todo esto. Y ese fue un proceso muy, muy duro, de mucha iteración, de muchas versiones hasta el final, casi como de cambios radicales también. Y es un proceso también que de alguna manera yo creo que no acaba. O sea, a nosotros nos llegó la selección en Hot Docs, donde hicimos el estreno, y que nos llevamos un premio también a Ópera Prima, que es tremendo para nosotros. Y eso paró, yo creo, el proceso de montaje. Si no, yo creo que si uno hubiera llegado, habría sido parecida a la película, pero habría sido un poquito diferente. Creo que igual eso también, ese aprendizaje creo del oficio es importante también. Como yo tenía una idea que era creo muy, y sigo luchando con eso, de como que uno tenía que tener como una idea perfecta, ¿sí? o estar muy conectado entonces de repente se te ocurren buenas ideas de escenas o de cosas y decís como, oh, esa idea está buena, la voy a guardar y cuando esté preparado la voy a seguir, ¿cachai? Nunca estoy preparado, nunca llega ese momento, ¿cachai? Como asimismo también esto también detrás de poder llevar esa película al cine también hay todo un proceso como de posicionarte, de conocer a los festivales, a los programadores, que tengan una chance de ver tu película, de entender de dónde viene, de estudiar también la programación, en qué festival podría, en qué no, ¿cachai? Entonces es una cosa que involucra mucho más que el arte. Y creo que eso igual está bueno saberlo para los dos lados, porque por un lado te puede empoderar en el sentido de que si tú como que no necesitas ser, creo yo, un genio, un Miguel Ángel o qué sé yo, para poder hacer un corto o una película, yo creo que realmente no. Pero sí necesitas meter mucho trabajo, y mucho trabajo que no necesariamente tiene que ver con cosas artísticas, ¿cachai? Sino que tiene que ver también con otras cosas, y que va a tomar tiempo, y que el tema de los fondos también es bien complejo, porque consume mucho tiempo. Entonces, si no estáis logrando financiar eso de alguna manera, es como que te pasa la cuenta. No sé si esa era la pregunta o no, pero sí. Está bien, y al final Sí. creo que un poco itera todos los mecanismos del cine al final para que una película se pueda ver o que llegue o que tenga recorrido, que al final supongo que es lo que queremos hacer, es como mostrar las películas. Hay que entender que también no es solamente ser el artista, como creo yo, como eso es súper importante lo que comentas, porque sobre todo la gente cuando está empezando a estudiar llega con una idea de como no, yo soy artista y ya. Pero en el proceso hay mucho más camino, existe el marketing, existe los públicos, existe entender
la programación, los programadores, conocerlo. Entonces, es muy interesante cómo todas esas capas al final logran que una película sea posible más allá de lo que se hace, porque un poco esa iteración es súper relevante, creo yo, como para entenderla también así, y sobre todo en el documental, que muchas veces se ha visto relegado, en muchas ocasiones se ve como ajeno o que tiene un mecanismo distinto. No sé también cómo ha sido enfrentarse a eso también, porque claro, los largometrajes, la ficción, tienen otra visión, como hacia afuera, como se perciben de forma distinta. El documental, ¿cómo fue también ir conociendo ese mundo? Sí, yo creo que fue como nosotros finalmente estábamos con el Amílcar a muerte con esto. Entonces estábamos los dos básicamente, y bueno, y también hicimos una red importante en Iquique con la Asociación de Migrantes y Promigrantes, AMPRO, que nos ayudó mucho a entender el contexto. Ellos estaban haciéndole seguimiento a casos de abuso, violaciones de derechos, etcétera. Muchas veces anónimas, muchas veces que no llegan a nada, pero ellos estaban manteniendo ahí un lindo trabajo. Empezaron a aparecer también colegas, productores en terreno, Oscar también, que fue un tremendo lonco, Migra, en fin, gente, empiezan a aparecer como amigos en tu camino, como que el dios del cine como que empieza como a... pasan cosas, ¿no? En verdad Claro, es bien mágico, sí. yo creo que el proceso es muy... y por eso también siento que, hay un pequeño paréntesis, pero es tan complejo el modelo y que es difícil de... porque muchas grandes películas yo creo que se quedan atrapadas en esta trampa del financiamiento. Nosotros nos enfrentamos en ese momento, Amílcar teníamos de un proyecto que habíamos hecho, un financiamiento así pero mínimo, no serán como 5 palos, por ejemplo, ¿cachai? Digo, mínimo en comparación a, ¿no? Y con eso hicimos buena parte del rodaje, ¿cachai? Como que fue toda la película muy escueta en términos de precio, con nuestros equipos, haciendo todos mil cosas. Y eso también generó, claro, y nos enfrentamos a, ¿qué es lo que dice como la teoría, por decir así, ¿no? Era, vayan al norte, hagan un teaser de puta madre, postulen, espérense hasta agosto, postulen al fondo para que en febrero probablemente les digan que no, mejoren el teaser, vean el feedback, qué onda, postúlenlo de nuevo y así, todavía no tendríamos película, ¿cachai? Entonces ahí la apuesta fue, esto está pasando acá, ahora hagamos lo máximo de lo que estamos con lo que podemos y después salimos a arreglar, como que se arregla en el camino, ¿cachai? Más o menos eso fue como el leitmotiv, sin pensar mucho en documental ni en nada, fue como pensar solamente ahí, fue como foco, rodaje, registrar, cómo hacemos, fue muy intenso también ese proceso, todos los días estábamos grabando, yendo para algún lado, para otro, entre medio coordinando con quién podíamos tener entrevistas, así. Hicimos muchas entrevistas así súper convencionales, gente sentada hablando, ¿cachai? En un momento y después finalmente fue tomando otro camino la película, pero también fue de alguna manera como que hicimos la investigación también en paralelo, ¿cachai? Mientras registraban. Mientras registrábamos, porque no teníamos plata para... O sea, eso debe haber sido quizás como una especie de investigación, / desarrollo, / pero terminó siendo / rodaje, / todo, ¿cachai? Porque no teníamos plata. Entonces, después nos quedamos con todo esto y es como, bueno, ¿ahora qué hacemos? Nada, busquemos a alguien que tenga experiencia en esto. Nosotros teníamos ahí una estructura, una escaleta más o menos de los espacios, teníamos ya una idea referente. La Cordillera de los Sueños de Guzmán, por ejemplo, era como un referente con el tema del espacio y todo. Y claro, y ahí empezamos a trabajar con un colega que está 2 meses con nosotros y nos ayuda también un poco a enhebrar un poco temáticas, ¿no? Y ahí con el guión hacer como un poquito más estructurarlo. Y ahí empezamos a armar el corte para el fondo, que quisimos postular al de postproducción estratégicamente para poder competir con un corte, porque nosotros no teníamos... Amílcar tampoco tenía como cortometrajes ganadores en Sundance, ¿cachai? Ni nada por el estilo, no teníamos trayectoria en el fondo, o muy chiquitita, en un fondo muy competitivo. Entonces la idea era postproducción y el primer año, claro, postulamos, ahí nos asociamos también con Esteban, que ahí prestó también como mucha experiencia con las películas que él había producido, etcétera, postulamos junto al fondo y claro, no lo ganamos ese primer año.
Y ahí nos quedamos, obviamente, y un montón de nos, pues bueno, un montón de rechazos de espacios que yo decía, ¿cómo en Sanfic no? ¿Cachai? Digo que esta película es demasiado importante, un montón de no, un montón de no. El primer espacio que nos abrió las puertas fue Fic Viña, pero también que entramos así como por la puerta de atrás en una categoría que ni siquiera estábamos contemplados allá, digamos, nosotros de metidos fuimos. Eso también es necesario estar. Tenéis que conocer a la gente, tenéis que ir a los festivales, tenéis que saber quién es quién, cacharle las caras, la energía, incluso independiente de alguien de repente, no sé, no estáis buscando un programador y conociste un productor, pero puta, esa persona si conectaste te puede abrir puertas, ¿cachai? Aunque al final es una cosa como de relaciones, yo siento. Hay cosas que uno tiene que, medio que tenéis que buscar conocer al Juanito Pérez eventualmente, pero sí es muy muy importante la parte como de relacionarte, de que te conozcan y todo. Y al segundo año el foco fue postular todos los espacios de industria donde podíamos mostrar la película, que ahí nos toma CPH Docs, que es un festival documental que hoy día es muy muy importante, yo creo que es de los más relevantes, yo creo, hoy día. Y eso fue tremendo también. Eso yo creo que nos abrió otras puertas. Después de eso estuvimos en un pitch en Cannes, en Cannes Docs, ahí por la selección chilena, que tiene un showcase de 4 proyectos. Y ahí ya empezamos como a tener. Y gracias a eso también, yo creo, en gran parte ganamos el fondo en la segunda convocatoria. Que claro, yo no contábamos con eso. Yo pensaba que el fondo no íbamos a ganar nunca. Y tomamos la decisión de avanzar y de terminar la película igual, con la idea de que había una chance de que tuviéramos un buen estreno, etcétera, que uno tampoco sabe. Y bueno, sucede ahí que en febrero llega la selección de Hot Dogs y una semana o por ahí llega, antes o después, no me acuerdo, llega el fondo, ¿cachai? Se fue como, oh, wow, como final feliz, digo, porque importante ganarse el fondo también. Ahora viendo desde el otro lado, desde la distribución, qué es lo que pasa con las películas después que se hacen. Hay todo un panorama también para los documentales que igual es bien desafiante, ¿cachai? Entonces también hay que tener ojo con eso, con no endeudarse mucho, no volverse loco con esta cuestión, digamos, también ser responsable con eso, porque las expectativas de retorno post estreno, o sea, pasan cosas y hay ventanas y hay todo, pero poder financiar una película igual es difícil, es bien, sí, importante llegar ojalá con fondos o financiamiento. Algo armado, un colchón ahí para poder sostenerse. Oye, y como tú decías, el proceso fue investigar, iterar, grabar, registrar, todo junto. Allá fuiste tú y Amil. Sí, Amil, sí. Cuando en el proceso de estar allá, y qué tan desafiante también fue el enfrentarse a un contexto álgido e incluso violento, que era la situación principalmente con los migrantes, ¿no? Como los roces que existían, después el tema de los camioneros, cómo fue empaparse también de ese contexto y sobrevivir y también registrarlo, porque una cosa es estar en la zona, pero la otra es ir a la calle. Hay una cosa, bueno, había mucho miedo, había mucha desinformación, como este discurso, como no, a nosotros nos decía, y uno tampoco sabe, uno sabe qué tan grave y realmente peligroso algo puede ser o no, porque además era una realidad de pandemia, de que esto recién estaba pasando. Entonces no me acuerdo, nos decían no se muevan 2-3 cuadras más allá del ¿cómo se llama? De la costanera de Iquique y los van a asaltar, está demasiado peligroso, hay qué sé yo, mafias, cosas, tal. Incluso me acuerdo de gente venezolana que ya estaba en Iquique, que decía, no, yo soy venezolano, pero no soy de eso. O sea, había también una cosa incluso como discriminación. Como de bandos también. Bandos entre ellos mismos, ¿cachai? Como a veces los que más discriminaban incluso eran ellos, ¿cachai? Como entre ellos mismos, quizás para como diferenciarse o porque podían perder como privilegio, qué sé yo.
que cuando decidimos ir allá a Colchane, nos fuimos a Colchane ahí a la frontera con Bolivia, que no, le están poniendo piedra en el camino, les van a robar los autos, están con armas, no sé, casi como que y uno se pasa el rollo y dice, chucha, quizás acá me puedo meter en un problema, no sabéis, ¿cachai? Eh, También del otro lado, que es también interesante, cuando llegaban los migrantes entrando a Chile, oh no, un camionero atropelló en el kilómetro tanto, están pegándole unos venezolanos, se pasaban la voz, había miedo, ¿cachai? Después no, era una noticia falsa, entonces había como por los dos lados mucha desinformación y mucho miedo y mucho como el satanizar al otro, ¿cachai? Eh, yo creo que una cosa extraña que pasa, que cuando son colectivos, como que la gente así, como este efecto medio de hincha, ¿no? De que andamos en Esa patota, pasión cegada. somos del Colo-Colo, venís con una polera de la U y te vamos a pegar y te vamos a sacar la polera y todo. Pero si yo solo, no, como que no, por ahí te miro feo, no sé qué, pero quizás está buena onda, ¿cachai? Hay una cosa como de violencia y de colectivo, yo creo que y que se viene fomentando también, porque en los medios, o sea, la criminalización al migrante es un fenómeno estudiado, ¿cachai? Una socióloga nos contaba allá en el norte digamos, los planes de militarización y de seguridad policial, todos se van a lanzar allá a la zona. De hecho, ahora los candidatos lanzan sus campañas presidenciales, creo, Matei y Kast en el norte. Es como un territorio ¿no? de conquista político. Y, y lo loco también era que, por ejemplo, los camioneros teniendo todo este discurso muy duro, ¿no? Y ay, la ONU y todo, y los derechos humanos, y qué sé yo, y hay que matarlo, y qué sé yo. Y luego también ellos eran muy, cuando se relajaban un poco, también fueron muy cariñosos con nosotros. Por ejemplo, hay una parte de la película que están en una celebración de San Lorenzo, que San Lorenzo grita a un personaje, viva el patrón de los pobres, ¿cachai? Como que en el fondo es gente pobre lidiando con un problema que claramente escapa a cualquier posibilidad que tiene la comunidad de lidiar con, ¿cachai? Entonces como el Estado, están abandonados de alguna forma, están en un territorio al margen, han estado así décadas y con este input de los medios y de todo y de violencia, claro, genera una rabia y como él es el culpable, ¿cachai? Como que el otro es el culpable de que yo esté en esta situación de alguna forma. Y llega gente en muchas peores condiciones, donde no hay políticas públicas que terminan porque hay que recordar que hubo una invitación también, una invitación formal con una visa de responsabilidad democrática que se generó para los venezolanos y va a Piñera y hace en Cúcuta una invitación de la cual después nadie se hace cargo. Y esta crisis ocurre en el gobierno de Piñera, además, que se asocia como un fracaso de la izquierda, tal, pero siendo completamente objetivo, es una crisis que ocurrió esa crisis al menos ocurrió durante el gobierno de Piñera, ¿cachai? Ya sea por negligencia, porque dejaron que esto pasara, por el motivo que sea, pero eso es un hecho, ocurrió ahí. Y también es un hecho que incluso el alcalde de Colchane en ese tiempo, esto no fue como de un día para otro, esto fue ocurriendo paulatinamente. Ahí también entrevistábamos a unos personajes que habla en la película, que es el periodista de Colchane, el único periodista, porque es un pueblo pequeñísimo, y no había respuesta. O sea, el alcalde, incluso siendo de derecha, creo que era de UDI o así, no lo escuchaban, no tenía espacio en ningún lugar, digamos, hasta que esto sale en los medios internacionales, en El País, en la BBC, etcétera. Oh, crisis humanitaria, Colchane, que se habían quedado sin suministros básicos y tenían un pueblo de 300 por ahí, tenía 2000 habitantes, ¿no? Y recién ahí se genera digamos, oh no, mira, está pasando esto con los migrantes, como completa negligencia, o sea, no. Y en fin, muchas anécdotas de ese estilo, muchas que dan cuenta de un Estado que no está, de una política que no hay. Claro. Y que muchas veces se tira la pelota también, como entre uno, para un lado, para otro. Y después sacan los réditos políticos, van a sacar la foto, tal, cambia, ¿no? Y es un problema realmente complejo de manejar, no es fácil. Es fácil el discurso de expulsar, vamos a expulsarlos a todos, qué sé yo, pero hace poco le daban un poquito de materialidad a eso, pues, entonces usted le va a mandar en avión ¿cuál es la respuesta? ¿Cachai? Que estarían no sé cuántos años, alguien hacía el cálculo,
mandando aviones fuera de, ¿cachai? Porque hay un problema, se está hablando de 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, que de hecho Chile no es el país que más ha acogido, me parece que es Colombia, Venezuela, Colombia o Brasil, perdón. Claramente es un fenómeno, es algo que, o sea, más allá de si uno está de acuerdo o no, ya es un fenómeno que está más allá, digamos, que hay que tomar acción de una forma inteligente, crítica, estratégica, más allá de los eslóganes que puedan favorecer votos políticos. ¿Cachai? Oye, justo hablando un poco de estas posiciones políticas, porque en el documental se muestran muchas posiciones que se contraponen muchas veces. ¿Cómo fue registrar, enfrentarse, conversar con esa gente en el contexto que estaban? Sí, yo creo que nosotros pensamos que iba a ser muy difícil tomar mucho registro. De hecho, en el proceso también entrevistamos alcaldes, militares en la frontera, policía a cargo de que finalmente no quedaron en el corte por una decisión editorial, artística, de que queríamos que hablara la gente, ¿no? Como que ya el discurso del político, como que uno ya lo escucha y sabe, es como una cosa casi como que tienen un ritmo, una forma de hablar. Quisimos sacar eso y dejar al final como la gente que vivió esto un poco, del lado que sea. Pero nos fue complejo, la verdad, en ese momento. Yo creo que hoy día no creo que hoy día sea lo mismo, pero en ese momento estaban todos como muy abiertos y querían hablar, como que de cualquier lugar, como que no había... Dar su opinión. Querían hablar, les poníais la cámara, les explicáis un poco, estamos registrando, explorando acá, haciendo una película y todo el mundo quería hablar, ¿cachai? Como de todos los lados. Había gente que no quería más por un tema como de sensibilidad a veces. Hay el caso de una chica que la discriminan en el hospital de alto hospicio y que tiene una pérdida producto de eso que es muy, muy grave. Y obviamente respetamos también eso. Pero en general la gente estaba toda muy como... No había un tema... No había como tanta burocracia o tanta distancia al poder como hay en Santiago quizás. Era otra realidad. Yo creo que hoy día puede ser distinto porque obviamente ahí ha pasado el tiempo, igual, qué sé yo, se ha politizado también todo más a nivel como de partidista, qué sé yo, y como más suspicacias, ¿no? De dónde viene qué sé yo. Pero en ese momento fue muy así como, la gente estaba como votando, así, una cosa como media, porque había rabia, había miedo, habían emociones pasando, la gente... Los migrantes también que llegan vienen al límite, ¿cachai? Vienen al límite realmente, entonces también uno nunca sabe, un registro, una forma de, no sé, de pedir ayuda también, de que esto quizás, quién sabe, se puede transformar en algo. Y por nuestra parte nosotros tratábamos de entender nomás, de escuchar, de ser muy también respetuosos de alguna forma con eso, más que tratar de imponer algo. Tratábamos de repente obviamente de contraargumentar, como de llevar la cosa a un lugar ahí, pero también era la realidad de ellos y nosotros también estábamos ahí. Tomamos una posición también muy purista, yo creo, al momento de registrar. Las cosas o sea, nosotros no pusimos ninguna carta, todo lo que aparece es como lo encontramos, no tocábamos nada, no movimos, era como que tratamos de tomar que como una cierta distancia que se marca, ¿cachai? En la fotografía y como en la forma de enfrentarse a esto, que tratamos como de no alterarlo, de no querer como... igual obviamente siempre hay un punto de vista y la misma música también ya te mete en una atmósfera y todo, pero tratamos de ser súper respetuosos con eso, de no repetir tomas, o no, digo, de entrevistas, testimonios, cosas así, no poner nada, que no era todo lo que era, no, claro. No, habían cosas maravillosas que se perdieron también, que realmente uno escucha, están diciendo algo y bueno, tratáis de llegar, pero nunca, oye, ¿podéis repetir eso que dijiste de que tac, no, nada de eso, o sea, como que fuimos completamente con esa aproximación al menos a esta película que entiendo que igual hoy día y es válido también, hay muchos documentales que no son así, que tienen una puesta en escena tremenda, o sea, son verdaderas casi que ficciones, nosotros no la abordamos por ese lugar. Y entonces el ejercicio también porque algo que pasa en la película es que mucha gente empieza a tomar como partido y empieza a ejecutar acciones
se veía en la película unos chicos que se encargaban de limpiar, por ejemplo. Como que limpiaban el espacio y tomaban las cartas por su propia voluntad. ¿Qué tanto o qué tan potente también fue para ti ver cómo la gente también se estaba comenzando a apropiar de sus propios espacios? Y yo creo que también en una lucha también de como decir, es mi territorio. Como, ¿qué me podrías contar como un poco de eso? Sí, claro, es un proceso ahí con mucha fricción, po, weón. Es como un territorio en disputa de alguna forma, ¿no? Como ese territorio no es de ellos, pero de quién entiendo que es de los militares. Ese territorio creo que en dictadura se regaló, se vendió, no sé, como un chanchullo. Entonces alguien dice, bueno, están tomándose un territorio, pero ese territorio ya se lo habían tomado los milicos, no sé, es como que ¿cachai? A mí personalmente lo que más me acuerdo como que me tocó harto fue el tema de los niños. Hay una escena ahí que es la celebración del Día del Niño, que están los niños jugando y una organización ahí se llevan un payaso y les ponen música y les tratan como de alegrar el día, digamos. Y darte cuenta como en el contexto que todo esto ocurre, que también sin estigmatizar, porque hay de todo, pero era un lugar peludo igual, ¿cachai? O sea, en esa toma lo hizo otro personaje también que también creo que es interesante, como acá en esa casa, que era vecina de ella, encontraron un chileno secuestrado, muerto, ¿cachai? Enterrado. Y ella se entera como le tocó estar ahí, digamos, y con chucha, acá apareció este chileno, y llega la PDI, lo empieza a tratar a todos mal y como totalmente todos bajo sospecha. Estando allá también se siente, puta, gente consume droga, bueno, drogas duras, ¿cachai? Como pasta, tal, y unos olores así. Entonces veía a los niños como jugando dentro de eso, de esa realidad que es como normal para ellos. Es bien fuerte, bueno, es bien como... Y también es una forma como de apropiarse de ese territorio, como que esté ese payaso ahí alegrándole el día, y ellos como haciendo comunidad, tal. También es una forma, creo, como de... Pero desde un lugar que quizás es como menos cuestionado, ¿cachai? Porque, me preguntaban también hoy día como la reacción de los chilenos. Yo creo que esa cosa, ¿no? Por ahora he estado más en festivales y ese también es un público como más nicho, digamos, hay que ver ahí en abril cuando la vea ahí la gente y todo y llevarla a más lugares. Pero creo que está muy, es parte de este mismo efecto de los medios, está muy instalado en la cabeza de todos, el narco, el Tren de Aragua, los muertos para este lado, digamos, como la mierda que ha caído a este lado. Pero la gente no se acuerda ya sea lo que fue la marcha antimigrantes, lo que fue Nilton Núñez, que lo mataron a palos en Iquique, 4 marinos borrachos de juego, un migrante que estaba en silla de ruedas, que no suponía ninguna amenaza para ellos, que era conocido además en la esquina, no hacía daño a nadie. Este otro chileno que pelea con un rapi en Providencia se lo apuñala, lo mata, por ejemplo, ninguno de los dos con antecedentes. Entonces, esas cosas como que no están, ¿no? O sea, de alguna forma queremos también llevar esa discusión, y ojalá que la película también se vea en comunidades, en lugares donde la gente como vive esto. Porque a veces el odio más fuerte que se ve hacia los migrantes, de toda gente que está en burbuja y que ni siquiera los ve, ¿cachai? Pero hay gente acá, no poca gente, que está en contacto diario con migrantes y también empiezan a pasar cosas, que de repente se empiezan a armar parejas, familias, y así también se empieza como de una manera muy natural, orgánica, que es la vida misma, imparable, se empiezan como a mezclar, ¿cachai? Y empiezan también a entender como... Difícil también como criticar, bueno, no sé, y mandarlo a toda la mierda si estáis pololeando con una venezolana, no sé, por decir algo muy burdo, ¿cachai? O si eres profesora, claro, y te llegan niños, ¿cachai? Al colegio y después el discurso es sáquenlos a todos, no tienen derecho a educación, a salud, a nada, ¿cachai? Tú estás viendo, estás en contacto con los niños y puta, hay contradicciones, ¿cachai? Entonces son todos esos territorios, yo creo, son disputas, son disputas que hay que tener esas conversaciones más allá del eslogan, ¿cachai? Porque el eslogan no tiene cara, no tiene nada, es algo frío, completamente distante, son todos malos, ¿cachai? Sáquenlos a todos, son todos criminales, en fin. Sí, bueno, y un son todos un costo, ¿cachai? También, y un eslogan que, bueno, ahora se hizo mucho más presente y se va a hacer mucho más presente en los años que vienen, pero yo la vi hace 2 semanas más o menos, que fue en Efic Viña.
previo a elecciones y era como, wow, como, esto pasó hace, ¿cuánto? 4 años atrás. Claro. Y hoy en día el discurso sigue, pero ahora es existe más ese discurso, porque en ese tiempo era como de zonas, como que y ahora es un discurso mucho más latente, mucho más presente. Y la discriminación se ha vuelto parte como sustancial hoy en día, como las posiciones, de hecho, que mucha gente también dice que no le gusta la política, pero tienen una posición política frente a la gente. Claro. Y eso también demuestra un poco esa inconsistencia también de la sociedad y de estos eslogans que tú habláis, como de cómo se enfrentan estas posiciones. Y una cosa regional también, ¿eh? Algo que se ve que ha sido una tendencia en el mundo, o sea, como este giro a la extrema derecha, el nivel de violencia también, o sea, a nosotros nos conmovió mucho, casi 4 años atrás, estas imágenes de la marcha antimigrante y hoy día al lado de un genocidio que tenía tiempo real, o sea, vivimos en otro mundo, realmente increíble como en tan poco tiempo se ha deshumanizado todo tanto. Yo creo que a nivel personal, yo creo que habla de un modelo como global que está en crisis, ¿cachai? Que al no haber este crecimiento eterno que estaba prometido, o sea, cuando el capitalismo ya no da los réditos que se supone que da, entran las crisis, ¿no? Y cuando entran las crisis, empieza la guerra, empieza como el apoderarse de los recursos, empieza esta cosa como media estratégica de manejar a las masas, con miedo, ¿cachai? Con desinformación, que es como también llegó Trump al poder, y esta estrategia media que replicada por Bolsonaro, por Milei, que a la vez ya son amigos con Kast, entonces es como una fórmula, bueno. Realmente yo creo que es una cosa bien fuerte la que estamos viviendo y como un poco como esa rana, el experimento de la rana que le van poniendo, le van calentando el agua, no se da cuenta hasta que se cuece, ¿cachai? Creo que es importante estar más que nunca como atento, de desarrollar un juicio crítico, de poder entregar las herramientas también, de poder consumir, interpretar, juzgar la información, como tomar cierta distancia, para todos lados. Justo como esta como última pregunta, te quería justo apuntar a eso mismo, como tú lo tocaste hace un rato, el tema de los medios. Y en ese sentido el documental también se levanta como un espacio de resistencia de la información al final. ¿Cómo veis tú también como esa posibilidad, en este caso del documental y desde el cine, para poder hacer frente a una situación así? Porque, bueno, el caso migrante va a seguir expandiéndose, veremos en los próximos años qué va a pasar, quizás los conflictos van a ser distintos, pero va a seguir existiendo. ¿Cómo veis tú también ese espacio de resistencia que tiene el cine en ese sentido? Sí, bueno, me encantaría, no sé, yo creo que es bien compleja la realidad, también por el cine está viviendo, y sobre todo el cine documental, pasa como por un momento así bien complejo. En el mundo también, yo creo que no es los festivales en general, lo que hemos visto, claro, están todos como contrayéndose, están habiendo problemas presupuestarios a nivel de festival y a nivel de industria también. Hay espacios importantes, muy importantes en el mundo para el documental específicamente que se han desfinanciado, que ya no existen, ¿cachai? En este corto año, 2 años. Las audiencias son complejas, es difícil plantear como un modelo, como voy a hacer una película tremenda y toda la gente va a ir al cine. Lamentablemente parece que no funciona tan así, o sea, incluso una película, no digo por nosotros, películas premiadas, películas así con un gran... todos luchan por la audiencia, ¿cachai? Es difícil sacar a la gente de su rutina, de su sofá o de qué sé yo, y llevarla al cine o qué sé yo. Yo creo que el cine es un frente más que sobre todo el espacio con los creadores, los foros, ¿cachai? Espacios de extensión, y de sacar también el cine de la sala. Yo creo de poder llevar, de tener algún programa de fomento, algo de poder llevar a los realizadores a escuelas, a centros culturales, como a compartir con la gente, como porque si no está dentro del abanico de posibilidades de la gente común de a pie, digamos, que ya esta cuestión también se puede morir, ¿cachai? O sea, o se pueden seguir perdiendo espacios muy importantes.
Yo creo que el cine tiene que ser como un eje más y que tampoco se puede morir ahí. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una versión de 55 minutos de la película para distribuirla por televisión o por las plataformas, quien sea que la pueda querer tomar, por ejemplo. Que ya tenemos ahí, vamos con Arte, la parte de la señal digital, cultural, va a exhibir la película el próximo año. Eh, Así, si hay que partirla en miles de pedacitos y hacer una campaña por redes sociales y tiene sentido, ¿por qué no? Y si hay que meterle algo en TikTok, ¿por qué no? Ahora el tema es que todo eso requiere trabajo, tiempo, aprender, como constantemente hay que estar aprendiendo cosas, que es bien desgastante. Y ahí está como un poco el desafío de poder llevar lejos proyectos así más independientes, porque que no tienen como una gran maquinaria detrás. Pero incluso películas, o sea, que van, no sé, con un tremendo financiamiento detrás. La Ola, por ejemplo, del Helio, que pasó por cines y, digamos, fue gente a verla y tal, pero con toda la inversión y la maquinaria que tienen detrás tampoco mueven tanto la aguja, ¿cachai? Como, claro. Claramente es otra realidad, no nos estamos comparando con esa película en términos de audiencia, pero es algo que están viviendo todos, desde documental, ficción, yo diría que incluso de grandes estudios, ¿cachai? Esta película, la última de Paul Thomas Anderson, tampoco creo que logró recuperar la inversión, que también fue una película carísima. Y uno va a una sala de cine y de repente estas películas están en salas, qué sé yo, Cinépolis, así, horarios prime, 9 de la tarde y a veces están vacías, ¿cachai? 6 personas. Entonces, eso creo que es importante pensar como en 360, no solamente como en la sala de cine, como en el theatrical per se, para que la película se vea y que al final, yo creo que al final eso es lo más importante, como que haya audiencia, que se vea más allá de los festivales y los premios, que las cosas que puedan haber. Si tu película no la ve nadie, o sea, son anécdotas, ¿cachai? Los logos, las cosas son... A la historia, ahí quedan. Vale. Y bueno, para ir cerrando, ¿alguna anécdota durante, no sé, que nos queráis contar como durante el proceso, durante el rodaje, que, aparte de lo que ya nos habéis contado, pero como que te haya dejado alguna reflexión profunda o incluso cómica, no sé? Sí. Bueno, hay un personaje, el personaje con el que cierra la película, que dejo el gancho ahí, no voy a decir de qué trata porque para que la vean, pero... es algo que nos agarró a todos completamente como de improviso. Nosotros íbamos a grabar El Gigante de Tarapacá, me acuerdo. Estuvimos filmando también ahí los geoglifos, un poco en ese estudio del espacio, que cosas que después la salitrera y así, que al final no fueron parte de la película. Se nos empieza a ir la luz y vamos ahí en la carretera, en medio del desierto, donde no hay nada, ¿cierto? Es como esta calle y unos atardeceres, unas cosas así que preciosas también, que se te meten así, se te impregnan. Y aparece este personaje a lo lejos caminando de una forma un poco extraña, así como que tenía como un vaivén, ¿no? Y Amílcar dice como, oye, paremos, entrevistémoslo. Y yo era de la opinión de, no, tenemos que seguir el plan del ingeniero, hay que seguir el plan de rodaje, tal, como que lleguemos al gigante. Y estamos un poco en esa discusión, vemos que en verdad ya se nos iba la luz, no íbamos a llegar al otro lugar, y digo, bueno, ya, paremos, ¿cachai? Entrevistémoslo, a ver qué pasa. Y aparece este personaje que, bueno, los que vieron la peli, que sale como con un... Puta, fue un viaje esa wea, empieza a hablar, nos empieza a contar ahí todo como lo que había aprendido en el camino, como la predisposición que tenía, esta como más espiritual, cómo descubre esta forma de caminar sin cansarse, que más allá de uno podrá creerlo, ¿no? Pero que el tipo había caminado, o sea, y venía solo... no tenía celular, documentos, nada, era realmente como un caminante, así como uno diría, no sé, 1000 años, o en India quizás habrán de esas personas, no sé. Y eso fue muy, muy loco, y creo que también es un punto muy lindo de la película que cierra ahí, que es otra perspectiva más, dentro de toda esta como mosaico de perspectiva, y a mí me toca mucho que como que te hace ver también todos tus problemas y todas tus cosas, porque él no lo ve al final desde la rabia, ¿no? O desde la víctima o victimario, sino que él lo ve como desde otro lugar. Y tiene esa cosa como muy esperanzadora de alguna forma y que también es muy triste, porque tú sabes que él va a sufrir, ¿cachai? Tremendamente, o sea, le toca no sabes si lo va a lograr, si va a llegar,
pero viene con como con una voz serena, cuenta esta historia y dices, wow, como que transmite, mucha gente como que te dice, "Onda, este personaje lo retoca, a mí también me retoca", muy inspiró también la película en gran parte, y esa idea de que uno ve a alguien también, inmediatamente también es automático, o sea, querámoslo o no, estamos constantemente juzgando, ¿cachai? Más allá de si uno puede... No, pero estamos juzgando, o sea, y creo que es automático, un mecanismo que quizás está de supervivencia, no sé. Y darte cuenta que alguien en esa condición de extrema pobreza y de vulnerabilidad te puede enseñar tanto, ¿cachai? Y uno está cerrado a eso. Es un personaje con el que tú en el día a día no hablarías con él. Nosotros paramos con él por el contexto de la película, de alguna forma. Y es como, wow, nos entregó todo eso. Y le ha entregado ya a mucha gente todo eso, porque mucha gente le ha tocado, ¿cachai? Entonces, eso creo que dice algo como muy poderoso también. Y de lo lindo que tiene el arte también, como de lograr abrirte a eso, y que ojalá también pueda abrir a muchos chilenos compatriotas, como tener una visión un poquito más que ayude como a lograr hacer un atajo, un cortocircuito, esa respuesta automática de odio y como de rechazo, ¿cachai? Como que hay gente acá, más allá de lo obvio, que hay profesionales, que todo eso, ¿no? Hay gente también que te puede enseñar mucho, bueno, que está pidiendo una moneda en la calle, ¿cachai? El desafío, cómo poder abrirse a eso, ¿cachai? Saber escuchar, saber ver, saber mirar. Es difícil, es difícil. Sí. Oye, y bueno, para cerrar, cuéntanos un poco qué se viene, ¿estás preparando algo? ¿Estás solo con la película? ¿Qué hay? Sí. Bueno, yo estoy con estoy desarrollando un proyecto de ficción que es un drama familiar, drama un poquito cómico, hay como unos tintes también, por ahora, ¿no? Los desarrollos son largos y los proyectos pueden mutar mucho, pero es una historia familiar, relación madre-hijo, un viaje, como un road trip, así. Que bien hay personal y creo que puede estar muy bello y tengo que ver la manera de levantar ese proyecto. En Biarritz, ahora en Francia, hace poco estuve con la peli y aproveché de tener la película en un encuentro de coproducción, y ahora también en otro festival que se viene en Francia también espero seguir con eso, pero la verdad ha sido muy difícil, o sea, es muy demandante la etapa de distribución también. Amilcar también está desarrollando un proyecto documental basado también en experiencias personales y cosas en torno al alcoholismo, a temas con el alcohol, digamos, que también está ahí en desarrollo, y otro proyecto también documental más experimental, como el contraste de un mundo hipermoderno japonés con otras realidades, digamos, que es Chile, y esperamos que también esta peli ayude, que también es otro consejo que nos han dado, que ha sido difícil de seguir, pero que cuando ya llegas con una película a un festival, está súper bueno también traer ya ideas o proyectos en mente, independiente que estén seleccionados o no, tal, pero que te ayude a tenerlo como ya internalizado, porque te ayuda también a hacer relaciones, a empezar como no, porque son procesos largos, entonces ayuda el empuje con el que uno llega y mostrar una peli y todo, te valida de cierta forma y genera como un ánimo, ¿no? Como que se viene. Importante lograr encontrar esos espacios. Espero poder trabajar en eso más dentro de este verano, para empezar a darle a todo. Jugando entre dirección, producción, Claro, de un todo, poco el híbrido. de todo un poco, pero ahora sí yo creo ojalá con fondos. Y si no, bueno, avanzar hasta que... Eso también creo que es una cosa como importante transmitir, para cerrar, como que cuáles son las expectativas. Creo que es súper importante como realizadores, antes de empezar a hacer un trabajo, cuáles son las expectativas que tienen con la película. Si es algo más social, por ejemplo, que es un problema local, que quieren visibilizar, que etcétera, también está completamente bien, no sé, grabarlo con un celular hoy día o lo que sea, ¿no? Como que atender la urgencia. Si la idea es jugar el juego de los festivales y meterse ahí, validarse, hay que también estudiar y entender ese camino. Son todos los caminos de alguna forma, o sea, al final también tiene que haber como una retribución por la obra en sí, creo, como porque en verdad, o sea, obviamente es un sueño y ha sido hermoso todos los festivales y los lugares con los que hemos estado y todo,
pero al final del día en verdad son cosas súper pasajeras, ¿cachai? Son cosas súper como cosas de semana y que queda ahí y tal, y uno después se encuentra y ¡oh, te ha ido súper bien! Y ahí queda, ¿cachai? Como que en verdad lo que más personalmente siento toca es cuando tu película la ven, cuando tocan a la gente y te dicen, weón, me generó esto, ¿cachai? Y cuando tú te sientes también representado por la película, cuando tú la veís y te gusta, ¿cachai? Creo que ahí hay como un motivo, un norte para el arte en general, ya sea música, poesía, no sé qué, y quizás no te pescan, o sea, Van Gogh murió, weón, en el anonimato, ¿cachai? Claro, Van Gogh, no sé, mente maestra, pero ¿cuántos dentro de eso no, ¿cachai? También es válido como hacer tu arte y empujarlo y que no te frene y no te mate las ganas de hacerlo, lo que pasa en el contexto, porque el contexto está complejo, ¿cachai? Es difícil hoy día ese sueño de hacer la película, que la tomen en festivales y así, ¿cachai? Entonces hay que lograr encontrar como la conexión, el sentido, que también es muy personal, cada uno ahí lo encontrará, porque son procesos largos, de nuevo, entonces, y pueden ser muy frustrantes, pueden ser como de mucha desilusión también. Eso. La película, dónde va a estar próximamente? ¿Ya se va a estrenar? En abril va a ser la los pasada por cines. salas con Miradoc y vamos a estar también ahí moviéndonos hartos con la peli, así que obviamente Buenísimo. todo súper invitado. Dejamos a toda la comunidad invitada entonces a ir a ver si vas para Chile, sobre todo en este contexto. Sobre todo en este contexto. No, abrazo. Hace falta, sí, hay que darse abrazo. Sí. Eso, muchas gracias, Seba, y esperamos encontrar en una próxima ocasión. Ya, pues, gracias. Gracias a la red y los dejamos invitados para los próximos capítulos. Vean los anteriores, vean de todo un poco. Muchas gracias. Esto.